Yo empezaría diciendo que es un estudio muy rico en contenidos y en hallazgos. El mérito de este trabajo es justamente su pertinencia y su oportunidad al abordar esta intersección importante entre agricultura familiar y seguridad alimentaria. Pero esta pertinencia y esta oportunidad es justamente lo que permite que el estudio sea muy útil para el tema de incidencia de políticas. Y si estamos en este terreno de la incidencia de políticas, creo que una primera cosa muy importante que el estudio debe tener en cuenta es la necesidad de afinar cuál es el mensaje central del estudio. Y el mensaje central del estudio no puede ser un mensaje, digamos, depresivo, en el sentido de que el estudio ha encontrado que la contribución a la agricultura familiar está por debajo de lo que se creía. Ese nivel del 70% más parece una fake news, ¿no es cierto? Nadie sabe de dónde salió. Y entonces, poniendo en positivo el mensaje del estudio, lo que habría que decir es que lo que estamos encontrando, y este es el hallazgo más importante de Miguel, es que la contribución de la agricultura familiar a la seguridad alimentaria es creciente durante 6 décadas y que ha llegado a superar el 50%, está en 56 o 57%. Y esto lo ha hecho en un contexto completamente adverso, porque en las últimas décadas ha quedado absolutamente claro que no existen en el país políticas de promoción de la agricultura familiar, que es justamente el origen de muchas de las movilizaciones y reclamos existentes en el medio. Pero también destacar en este mensaje central, ¿no es cierto?, que de esta manera la agricultura familiar está contribuyendo en un escenario absolutamente riesgoso para la seguridad alimentaria del país, está contribuyendo de una manera significativa, ¿no es cierto? Entonces, el país ha entrado, como dice Fernando, a esa tormenta perfecta, y en medio de la tormenta perfecta podemos descubrir que la agricultura familiar está jugando un papel fundamental con esa contribución, y no de ahora, sino desde hace varias décadas, ¿no es cierto? Y no es poca cosa registrar que esta contribución de la agricultura familiar ha significado un incremento de 20 puntos porcentuales en las últimas 6 décadas, ¿no? Si de lo que se trata entonces es de tomar como punto de partida estas evidencias fuertes que ha mostrado Miguel, y que alejan cualquier otra especulación de cifras por encima o por debajo, ¿no es cierto? Y esto nos permite identificar prioridades de política. Estas prioridades de política debieran ponerse, o creo que pueden ponerse, en un espacio más amplio que el de la seguridad alimentaria. Y aquí podríamos hablar entonces de políticas vinculadas al desarrollo territorial, agrario y rural. Y respecto de este tema, de la territorialidad, el propio estudio de Miguel incluye algunos aspectos sobre esto, vinculando, por ejemplo, la contribución de la agricultura familiar según factores territoriales como la altitud, la región natural o la circunscripción político-administrativa de los departamentos, etcétera. Pero en un sentido más general, uno podría referirse a la ubicación y al papel de la agricultura familiar respecto del desarrollo territorial. Y lo primero que tendríamos entonces que percibir es que en términos de enfoque territorial, el país, el Perú, es un país de territorios muy heterogéneos, y esta heterogeneidad alcanza asimismo a la propia agricultura familiar. Por tanto, si de lo que se trata es de diseñar políticas con un enfoque territorial, lo primero que tendríamos que admitir es que esas políticas tendrían que ser altamente diferenciadas según la heterogeneidad de los territorios. Y si dentro de esta heterogeneidad está incluida la agricultura familiar, entonces lo que tendríamos que hacer es fijarnos e incorporar en el análisis los tipos distintos y diferenciados de agricultura familiar. Agricultura familiar de subsistencia, la intermedia y la consolidada, para usar, digamos, la escala y las definiciones de la propia FAO. Y si llegamos a este punto, entonces la pregunta que se cae de madura es, y en esta contribución encontrada por Miguel, de 56% de la agricultura familiar a la oferta doméstica alimentaria, ¿cuánto le corresponde a cada tipo de agricultura familiar? ¿Cuánto le corresponde, por ejemplo, a la agricultura familiar de subsistencia, que es la más golpeada, la menos atendida por las políticas, etcétera? Igualmente, tendría que ser importante en el plano de las relaciones intergubernamentales el papel que correspondería
en este tema de la seguridad alimentaria y la agricultura familiar a los gobiernos regionales y locales, en particular a los gobiernos regionales, a sus direcciones regionales agrarias y a sus agencias agrarias que hoy día están absolutamente descuidadas, abandonadas y prácticamente en escombros. Uno recorre cualquier parte del país y le pregunta a un agricultor, ¿existe reforma, agencia agraria en tu zona? Sí, ¿y qué hace? No sé, nunca aparece por acá. Y entonces el tema del fortalecimiento de las agencias agrarias dentro del sector público agrario pasa a ser un tema fundamental. Y aquí hay una herramienta que valdría la pena explorar en función de las necesidades de la agricultura familiar, que son los famosos programas presupuestales del MEF con enfoque territorial. Hay muchos de ellos, pero yo voy a mencionar solamente a 4 que me parecen totalmente claves para este esfuerzo. El programa 042 de aprovechamiento de recursos hídricos para uso agrario. El programa 089 de reducción de la degradación de los suelos agrarios. El programa presupuestal 121 de articulación de los pequeños productores a los mercados. Y el programa 138 de mejora del tiempo de transportes y de la seguridad vial, es decir, caminos. Entonces, si resolvemos y abordamos el tema de la conservación de los suelos, de la gestión de los recursos hídricos, de la conexión a los mercados y de los caminos, ya tenemos un paquete, una masa crítica importantísima, ¿no es cierto?, para apoyar a la agricultura familiar y para seguir defendiendo este papel central que ha mostrado la agricultura familiar de significar un factor de seguridad alimentaria aún en las circunstancias más difíciles.